Shalom, nada más que nos siguen en este canal de Kabbalah Yashua de YouTube. Vamos a iniciar un estudio, un pequeño shidur. Es una recopilación, es una reseña histórica, informativa de los acontecimientos de este tiempo que tiene que ver con Pesa, que tiene que ver con lo que está sucediendo en el mundo, que es una enfermedad que está quejando y que está moviendo la economía, la forma de vivir, incluso va a modificar la forma de pensar del ser humano. Vamos a ver qué nos enseña la Torá a través de su sabiduría, cómo aplica lo que se conoce como la fiesta de Pesa, la celebración de Pesa, cómo aplica en nuestras vidas, porque al parecer esto fue algo que ocurrió hace mucho tiempo, hace más de 3500 años, es algo antiguo que ya ocurrió, que ya no tiene nada que ver con nosotros. Bien, vamos a ver cómo el Creador hace de todo una unidad, una hilación de pensamiento y cómo funcionan los acontecimientos de una manera impresionante. Cuando yo escuché por primera vez acerca de esta celebración, decía, bueno, ¿por qué tenían que sufrir los hebreos en Israel? Primero, ¿qué hicieron? ¿Por qué fueron esclavos? ¿Por qué se les dictaminó un decreto de 400 años en el desierto? Esto era lo que yo pensaba. Primero, está bien, pues, estuvieron esclavizados, pero ¿por qué? Bien, para poder entender esto tenemos que regresarnos para atrás, exactamente a la vida del patriarca Abraham, que es donde inicia la rectificación del alma de Adán Arishon, Adán el que estuvo en el jardín del Edén, aquí en la tierra, y se puede decir, después de haber sido un estado de conciencia muy elevado, se convierte en un ser humano en la tierra. Pues Abraham es la rectificación del alma de Adán. Por esta razón explica la Torá, usted va a leer en su Biblia, que dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos, ¿sí?, y que descendió a Egipto. Al parecer esto ocurre hace mucho tiempo, pues parece que no tiene algo que ver conmigo, con mi vida. O sea, yo por qué necesito saber que Abraham descendió a Egipto. Lo primero que tenemos que entender para que amplíe nuestra mente este concepto y se pueda entender de una manera diferente, pero que a final de cuentas nos va a enseñar qué es lo que quiere mostrarnos la Torá. Abraham representa al alma, es la metáfora del alma humana, y Sara representa al cuerpo de Abraham. En su momento, cuando ellos existieron en este mundo de manera natural, eran dos personas, eran dos seres humanos, era un matrimonio, Abraham y Sara. Pero recuerde que la Torá, detrás o debajo de esas letras que está usted leyendo, hay un código oculto de lo que nos quiere mostrar el Eterno. Y vamos a ver cómo ocurre en un proceso de menos a más. Se va ampliando, se va expandiendo y se va enriqueciendo pues el conocimiento de la Torá. Nunca es algo absoluto y definitivo. Esto es lo primero que tiene que aprender el mundo. No es algo definitivo ni absoluto aquello que está escrito en la Torá. Y vamos a ver por qué. No lo digo yo. No es algo que yo quiero enseñar, ¿sí? Es algo que el Creador nos quiere mostrar. Bien, el alma de Abraham que bajó a Egipto es sometida a 10 pruebas. Y hay cosas que no explica la Torá. De hecho, sin temor a ofender ninguna ideología, la Biblia tal como está escrita no enseña nada más que historias. Me refiero, no enseña nada a lo profundo. Todas son historias superficiales, naturales, con animalitos, con plantas, con agua, con guerra, con deseos, con matrimonios.
todo lo que ocurre de manera física. Detrás de estas historias está codificada la información. Cuando Abraham baja a Egipto, representa el alma que entra a la dimensión oscura del mundo, porque vivimos en un mundo de tinieblas según las palabras de Yahshua. Según las palabras del Zohar, del Zohar HaKadosh, es una vibración baja, de manera energética, es una baja frecuencia, una baja energía. A eso se le llama el reino de las tinieblas. Tiene muchos nombres, y los nombres que se aplican a este concepto de la energía negativa puede ser desde el diablo, demonio, entidades oscuras, fuerzas oscuras, como usted lo pueda entender, una baja vibración, una baja energía, pero al final de cuentas estamos hablando de la misma entidad, algo que tiende a descender en su frecuencia o en su vibración de luz. Bien, esta alma es sometida a 10 pruebas, y en el Midrash explica cada una de esas 10 pruebas a las que fue sometida el alma de Abraham en su persona. Ahí cuando dice descendió a Egipto, ya nos está dando la primera. Esa fue la primera prueba, bajar a Egipto. ¿Por qué tenía que bajar a un reino de tinieblas? Porque todos entendemos y sabemos que Egipto representa pues a las fuerzas oscuras, al Señor de la oscuridad. Siempre ha sido Egipto el sinónimo de la maldad. En el tiempo de Abraham era un gobierno, era un imperio, y Faraón era el zar en el mundo que representaba a las fuerzas oscuras. Lo que quería el Eterno era hacer una depuración. Dice el Midrash, ¿va? Enseña el Midrash, y también el Zohar explica que el alma de Abraham fue creada el primer día de la creación, el alma de Isaac el segundo día y el alma de Jacob el tercer día. Esto quiere decir que estas almas no venían del árbol del conocimiento del bien y el mal, sino que eran almas que fueron enviadas al mundo con el propósito de conquistar un estado de conciencia que después lo vamos a ver representado en el árbol de la vida en forma de Sefirot, ¿sí? Sefirot es esfera en hebreo, es un círculo, es una esfera. Bien, así es de que José, Jacob, Isaac fueron almas que estuvieron en Egipto en forma de depuración. Ustedes conocen la historia de José, que fue hijo de Jacob, que bajó a Egipto también, o fue enviado de manera provocada por sus hermanos por la envidia que ellos le tenían. Cuando José logra superar esta fase de su vida, esta etapa de su vida, entonces conquista la Sefirot de Yesod, el fundamento, la cuarta dimensión, es decir, un estado de conciencia. Lo conquista a partir de la fuerza que él tenía dentro de su padre Abraham e Isaac, ¿sí? Porque antes no había abuelos, les llaman patriarcas a los ancestros, o sea, no se les llamaba abuelitos, abuelos, ¿sí? Eran los patriarcas. Pero ya la fuerza del alma de Abraham, la fuerza del alma de Isaac y la fuerza del alma de Jacob juntas lograron una fuerza más fuerte llamada José, ¿sí? Quien fue segundo de Faraón. Por lo tanto, explica el Midrash que José se convierte en el Mesías de su tiempo. Le dio de comer a todo el mundo, incluso los árabes, los musulmanes. Cuando hay visitas guiadas allí a Gaza, ¿verdad? Lo que le llaman Palestina. Entonces, allí en Palestina hay un lugar, una tumba, ¿verdad? Hay una tumba que es la tumba del patriarca José. La tumba del patriarca José. Hay un soldado, ¿verdad? Un soldado palestino que le dice a la gente: tengan cuidado con lo que dicen o hacen en este lugar, porque aquí vivió alguien que fue un Mesías y que le dio de comer a todo el mundo. Fíjese lo que enseña un soldado palestino. Un soldado palestino, porque la tumba de José está en Palestina. Entonces, de entrada, esto es impresionante. No crea que todo lo que viene en la Biblia es únicamente lo que ocurrió y aconteció. Vamos a entender esto.
Por otro lado, se había anunciado al patriarca Abraham que el pueblo hebreo iba a estar 400 años cautivo en un lugar extraño. Usted lo va a leer allí en Génesis 15:3, en Bereshit 15:3 da la información como el Eterno le comunica a Abraham que su simiente se iba a ver esclavizada. Nuevamente aquí el Creador le enseña, le muestra a Abraham lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Y por qué dice que él en su simiente iba a ser benditas todas las familias de la tierra. Bien, vamos a entender algo aquí bien importante. Cuando se habla de una esclavitud, esta no solo fue como al principio una forma de gobierno que representa a las fuerzas oscuras, que somete física y mentalmente, emocionalmente, sino que es una esclavitud que trasciende a los campos de las emociones, al campo de la biología, ¿sí? De las emociones, y al de la psique, entienda como el de la psique, porque es un estado mental afectado por un estado físico. Y voy a tratar de explicarme en este punto. Un estado mental provocado por un estado físico, es decir, usted ha escuchado historias de soldados que fueron a la guerra a Vietnam y resulta que tienen trastornos en su mente de las atrocidades, de las cosas horrendas que vivieron en la guerra. Bien, no solamente pasa con los soldados que fueron a Vietnam, estamos hablando de la gente que estuvo cautiva en Egipto y que sufrió las atrocidades de un imperio, ¿sí? Que era el imperio de las fuerzas oscuras. Por supuesto que ellos tuvieron una psique traumada, es decir, un pensamiento. A esto el Midrash le llama una pestilencia. Y vamos a ver por qué, ¿sí? Sin importar el origen de la pandemia de este tiempo, es igual que no le vamos a poner atención por este momento a lo que ocurrió en Egipto. Porque si razonamos, pensamos que fue el resultado de la opresión del pueblo de Egipto sobre el pueblo hebreo, y fue su maldad lo que atrajo las plagas. Podemos decir que fueron los hebreos, ¿sí?, que se olvidaron de su Dios. ¿Por qué? Todos los descendientes o las 12 tribus estuvieron en Egipto. Estuvieron en el tiempo de las vacas gordas, es decir, en el tiempo del placer, en el tiempo de la comodidad, y se olvidaron de su Creador. Los absorbió la riqueza de Egipto, la cultura de Egipto, ¿sí? Pero una vez que se muere el último de los patriarcas y entra un faraón nuevo, los empieza a oprimir y a pensar, bueno, estos nos van a inundar de hebreos Egipto y después nos van a querer destruir. La mentalidad empieza a cambiar, porque las acciones de ellos también, no vamos a decir qué fue exactamente lo que hicieron. Lo que sí es cierto es que se acomodaron, se adaptaron a una vida cómoda y placentera. ¿Por qué decimos esto? Porque después ese pensamiento lo trajeron en el desierto. Decían, pues nos trajo aquí a morir, Moisés nos trajo aquí a morir, nos hubiera dejado en Egipto, ahí comíamos carne, hacíamos esto o lo otro por lo menos. Entonces sí había una mente que había sido contaminada. Y vamos a ver por qué entonces hubo 10 plagas. 10 plagas que comienzan con el agua que se convierte en sangre. Después una plaga de ranas. Y después una plaga de jejenes. Pero bueno, en este punto vamos a concatenar algo. Estamos en el mes 4 del día 4 del año 2020. ¿Eso qué nos indica? Hoy es el 04 del 2020. Tenemos 4
4, aquí tenemos 2 más 2, igual que suma 4. Porque estamos omitiendo el 0, que no tiene un valor, por lo menos hasta ahorita. Esta es la gematría. No lo voy a escribir, pero lo voy a poner aquí para no perder tiempo. Es la gematría de la palabra ranas. Bueno, los escribo rápidamente. ¿Sí? Es una Zain, una Pei, una Resh, una Dalet y una Ain. ¿Sí? Que tiene el valor de 70, 80, 200, 4 y 70. ¿Sí? Esta es 90. Bien. Esta es la palabra en hebreo para ranas. ¿Y sabe cuál es su valor? 4, 4, 4. Es decir, la fecha del día de hoy Shabbat. Es la peste de las plagas. No estoy diciendo que van a aparecer ranas en el mundo. Estoy diciendo que hay un movimiento externo, físico, en este caso una pandemia, pero que esa pandemia no creo que ocurrió apenas ahorita y salió y es algo nuevo. Ocurrió hace más de 3500 años también, cuando sigue la plaga que es de los piojos o jejenes, se llaman piojos o jejenes. Explica el Midrash que Moisés, hablando con los egipcios, usted sabe que ellos reproducían cada milagro o cada plaga, y en el punto de los piojos ellos dicen que ya no pueden hacerlo, porque en algo que es muy pequeño ellos ya no tienen poder. Así lo explica el Midrash, que ellos no tienen poder en algo más pequeño que un grano de cebada. Pero cuando eran serpientes, cuando la vara de Moisés se convirtió en serpiente, se rieron los magos egipcios y dijeron, ¿eso qué es? Hasta nuestros niños, dice, pueden hacer esa magia, porque somos los mejores magos y hechiceros del mundo. Fíjense la soberbia de los egipcios. Bueno, y en este punto traemos a colación un dato que me parece relevante, porque la ciencia ha acariciado la cuarta dimensión de la existencia, adentrándose en el interior de un átomo. ¿Sí? Es una parte que a mí me encanta, lo que tiene que ver con el átomo, porque es el inicio de la materia, porque es una trinidad, ¿sí? Y porque en un momento dado fue lo más pequeño, la partícula física, la materia más pequeña e indivisible, es decir, no había más. Hasta ahí llegaron los griegos, y la ciencia moderna hace unos 100 años tal vez se dio cuenta de que no era lo más pequeño, pero la física cuántica ha llegado a un punto tremendo. Un átomo tiene un tamaño de una 1.000.000.000ésima de metro. Para los que vean que tienen el sistema inglés de medidas, que son las pulgadas, 1 metro es de donde está mi brazo hasta donde llega mi hombro, en esta forma. ¿Sí? Esto es 1 metro, donde está mi mano hasta donde está mi hombro. Eso es 1 metro. Pues el átomo es una 1.000.000.000ésima, ¿sí? O sea, 1.000 millones de rayitas, allí está el átomo. Ese es el tamaño de un átomo. Si lo quiere imaginar en otra forma, cabrían millones de átomos dentro de lo que es la cabeza de una aguja con las que se cosen. ¿Qué quiero decir con esto? Que es invisible, no se puede ver con los ojos, ¿sí? Pero es el inicio de la materia, es conciencia. Esto es conciencia divina, porque es la que crea la vida, es la que crea un corazón, la sangre, el oxígeno, el agua y todo lo que existe en el mundo. Pero trajimos a colación este punto porque es extraño que la ciencia haya llegado mucho más lejos en el centro del átomo, hayan entrado a lo que es la energía,
Y en este punto, dentro del átomo, todo se convierte en una posibilidad. Es un abanico de posibilidades. Quiere decir que aquí se hace realidad la multilocación, ¿sí? El entrelazamiento cuántico. Aquí se hace realidad la teletransportación dentro del corazón del átomo. Todas esas posibilidades son reales, han sido llevadas al laboratorio y han sido explicadas perfectamente. O sea, es posible, en forma de partícula subatómica, es posible la teletransportación. Pero esto que ha hecho la ciencia de una manera tremenda, a donde ha llegado, se pone en tela de juicio cuando una bacteria, ¿sí? Llamada la corona, es una corona inferior. Los científicos del mundo, me refiero a los científicos médicos, no tienen una solución para él, no pueden con él, ¿sí? Cuando no tiene el tamaño del átomo, es un organismo, es un microorganismo, es una bacteria, es un virus, pero tiene materia, está compuesto de, no lo sé, tal vez miles o millones de átomos, su estructura. Bien, vemos entonces que hay algo está sucediendo, algo extraño. Y así como fue en Egipto, Dios intervino y la última plaga fue la de la muerte de los primogénitos. Pero curiosamente, la última plaga de Egipto se convirtió en la primera pandemia del mundo, considerando que el mundo en ese tiempo era muy estrecho, muy poca gente. No habían 8.000 millones de habitantes como hay hoy. No sé qué cantidad pudo haber en ese tiempo. Pero bien, esta pandemia terminó con la muerte de los primigénitos de Egipto, que tenían una afinidad genética, ¿sí? Póngale atención a esta palabra, una afinidad genética, ¿sí? Porque los hebreos estaban a salvo. ¿Por qué? Debido al tipo de sangre, debido al tipo de alimento, debido al tipo de pensamiento. No lo creo, porque eran esclavos de Egipto y prácticamente se desarrollaba su orden social, digamos así, dentro de una ideología pagana. Entonces, ¿cuál era esa afinidad genética? Bien, yo me atrevo a decir que era una afinidad con la maldad. No me pregunte cómo, porque no lo sabría explicar. Pero sí una afinidad con las fuerzas oscuras, porque Egipto representaba las fuerzas oscuras. También su gente tenía una genética afín, ¿sí? O compatible con las fuerzas oscuras. Bien, dice el Midrash al respecto. Era la mañana del 15 de Nisan de 2448. A ver, estamos aquí. 2448. Era la mañana del 15 de Nisan. Recuerde que la fiesta, la celebración de Pesa comienza el 14 de Nisan, cuando se ordena acerca del Cordero, y comienza el 15. Era la mañana del 15 de Nisan de 2448, y la tierra de Egipto estaba atestada de los muertos y de los que estaban expirando. No todos morían inmediatamente. Hashem distribuyó juicio individual a cada primogénito, porque en otros permanecieron retorciéndose en agonía hasta la mañana, y otros sufrieron la plaga por 3 días. Solo entonces expiraron. No había una sola casa egipcia en la cual no hubiera 5 o 10 muertos. Esta es una explicación del Midrash de los acontecimientos de ese tiempo. Y para aquellos que no saben qué es el Midrash, ¿sí? Quiero decirles que hay una Torá escrita, que es la que usted conoce como la Biblia, y que hay una Torá oral que se fue transmitiendo de generación en generación de forma oral, de maestro a discípulo, el discípulo a su discípulo, y así el maestro se convertía en discípulo, el discípulo se convertía en maestro, y iban transmitiendo esta información hasta Rabí Yehudá
Rabí Yehudá Hananí, que fue el que compiló esta información después de la destrucción del segundo templo. En 70 era común, es decir, después de Mashiach. Y en ese tiempo él empezó a ver el exterminio de los judíos y dice, no, antes de que nos destruyan es hora de escribir la Torah oral. Es decir, no sabemos prácticamente nada acerca de la sabiduría que el Eterno le otorgó al pueblo judío, porque aquí ya eran judíos, ¿sí? En Egipto eran hebreos todavía. Cuando este rabino, Yehudá, ¿ya?, escribió lo que conocemos como la Mishnah, ¿sí?, el Talmud. Hay dos versiones, el Talmud babilónico y otro. Pero bueno, entonces vemos que hay dos versiones de la Torah. Una que fue explicada de forma oral por Moisés y una que fue escrita como un texto, ¿sí?, como un libro de estudio. ¿De esto habló el maestro Yahshua? Claro que sí. Lo dijo de la siguiente manera, cuando hablaba con la gente, con los fariseos, con los discípulos, decía él, escucharon que se dijo, hablando de la Torah oral, escucharon que se dijo, y decía, escrito está, cuando hablaba de la Torah escrita. Entonces él lo dijo de esa manera y lo sabía perfectamente. Escucharon que se dijo la Torah oral y escrito está, la Torah escrita. Bien, entonces esta pandemia terminó en la muerte de los primogénitos, pero hay algunas cosas interesantes de lo que dice el Midrash, porque dice que no todos morían inmediatamente. El Creador tenía una forma de juicio para ellos, y aquí habla de tres: el que moría instantáneamente, el que duraba 3 días y aquel que tardaba más, ¿sí? El que moría a la mañana siguiente. Es decir, está hablando de 3 fases, de 3 etapas, de 3 maneras de morir, el tiempo que tenían pues para morir. A mí me llama la atención que esto lo diga el Midrash. De acuerdo entonces a la afinidad de maldad de los egipcios, se puede decir que su muerte era cuando eran muy malos, cuando eran medio malos o cuando eran poquito malos, para poderlo explicar, ¿sí?, con unas palabras sencillas. El que moría rápido era alguien que era poco malo, y el que era más malo se prolongaba su sufrimiento, mientras que el que era muy malo, ¿sí?, tenía que padecer hasta 3 días la muerte. No sabemos cuál era la muerte, pero bien, fíjense lo que dice el Midrash y las conclusiones que podemos sacar al respecto. Ahora, dice que fue la mañana del 2448, el 15 de Nisan, ¿sí? En ese día salen apresuradamente, porque dice el Midrash que fue en la mañana, para la tarde estaban saliendo los hebreos, pero aquí hay un número que a mí me llama la atención, porque en 1948 nace el patriarca Abraham, ¿sí? Abraham nace en 1948, contando esta fecha a partir de la muerte de Adán, del Adán Arishon, el padre de la humanidad, pues, ¿sí? Nosotros somos los Ben Adam, los hijos de Adán. Pero resulta que en 1948 de nuestra era nace la nación de Israel. Usted lo va a ver allí en Isaías 66:8, que dice, aquí lo tengo cerca, les digo, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Esto quiere decir los dolores de parto, ¿sí?, el padecimiento, el sufrimiento del pueblo de Israel, que todavía no era nación, ¿sí? Comenzó en Polonia con la invasión de Hitler en Polonia en 1939, comienza la Segunda Guerra Mundial.
allí comienza el martirio o el dolor de parto de los judíos. ¿Y cuál es el hijo que nace? Es una nación. En 1948, pues, nace la nación de Israel. Pero mire qué hermosa estructura y diseño del Creador, porque en 1948 nace Abraham. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y en 2448 salen de Egipto. ¿Sí? Estos números no son casuales. Pero no todo termina aquí. ¿Sí? Porque esto tiene también que ver con la expansión de la conciencia. Ya dijimos que Abraham es un alma, o fue un alma que entró a una depuración en Egipto, y después los hebreos entran en una depuración de 400 años, que no fueron 400 años, la Biblia dice que fueron 430, pero el Midrash explica que fueron 250, ¿sí? Porque se le pasa al traductor de la Biblia, que el tiempo comienza a partir que Dios le revela este asunto a Abraham y intercede de manera con el Gesed, con misericordia, y no cumplen los 250. Y ahorita vamos a ver para dónde nos lleva este asunto. O sea, ¿por qué dijo 400 y al final no cumplió? Y fueron 250. Fue por misericordia, fue por amor. Entonces vimos una destrucción, ¿sí? Una muerte de primogénitos, y que la fiesta de Pesaj, o lo que llamamos Pascua también, que se le conoce como Pascua, dio fin a una pandemia, la primera pandemia que hubo en el mundo, que fue la muerte de los primogénitos. Ya explicamos por qué. No es que de repente se murieron y mágicamente se murieron y ya. Hubo un sufrimiento, un dolor, ¿sí? Era Elohim actuando como una respuesta cósmica, kármica, o como lo pueda entender. Vamos a ver de qué se trata. A Moisés se le aparece una imagen, ¿sí? Que era una zarza que no se quemaba y que había fuego, ¿sí? La zarza no se quemaba. Pero hay un secreto aquí escondido, porque en otras ocasiones he dicho que la zarza representa al cuerpo, el fuego representa al alma. Entonces el cuerpo tiene que obligar al alma a encenderse de luz, ¿sí? De luz. Eso representa el fuego, la depuración de los malos pensamientos, de los dogmas, de los paradigmas. El fuego de la Torah, ese es el fuego consumidor. Un fuego que consume aquello que no sirve, aquello que no funciona, aquello que es obsoleto, o mucho más claro, aquello que es mentira. El fuego consumidor lo destruye. No estamos hablando de un fuego del infierno, porque este también existe, un fuego negro, por cierto. Pero bien, esta zarza nos enseña mucho, ¿sí? Porque en ese momento Abraham se quita el calzado, ¿sí? Que representa el zapato, representa al cuerpo, ¿sí? Porque dice, estás en una tierra santa. Está hablando que se despoje de su cuerpo para que entre prácticamente en el espíritu, en su neshama. Ahora, la palabra que dice, ¿cómo les voy a explicar o cómo les voy a decir a los egipcios cuando me digan, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Sabía Moisés quién era el creador o no? Sí lo sabía perfectamente. ¿Por qué le preguntaba qué les voy a decir? Porque la contestación del Padre es, yo soy el que soy. Eye, Asher, Eye. Este es un nombre sagrado, ¿sí? Eye. Es un nombre sagrado que vale 21, la gematría.
y como lo dijo dos veces, son 21, son 42. 42 es Elohim. Elohim. Es el nombre que conocían los egipcios y con lo cual hacían sus milagros. Porque Elohim son las fuerzas de la naturaleza, son las energías de las estrellas, es la irradiación de los planetas. Y los egipcios conocían el nombre de Elohim. Por eso les digo, ¿cómo me voy a presentar? Amados, tenemos aquí algo bien hermoso. Se presentó en forma de juicio porque Elohim son las fuerzas de la naturaleza que se pusieron en contra de aquellos que estaban violando las reglas de la naturaleza intrínseca de conciencia, de justicia, de amor. Entonces, miren, Eiyé, pronunciado dos veces, él les estaba diciendo que iba a llegar o que se iba a manifestar en forma de juicio. Esto es tremendo, amado, esto es tremendo, porque vemos entonces cómo aquello que ellos conocían que era Elohim se convierte en su propio juicio. Es decir, ni siquiera fue Dios el que provocó el juicio. ¿Quién fue el que lo provocó? Sus energías negativas. Violaron toda clase de leyes naturales como el amor, como no ser egoísta, todas esas características que tiene el ser humano dentro de él, las violaron y terminó siendo un desastre y un juicio para el pueblo egipcio. Por eso surge después el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh, el nombre sagrado de Dios, ¿sí? que tiene que ver con los milagros, son los milagros del Eterno. ¿Sí? Yud-Heh-Vah-Heh es la misericordia, el estado puro, es la luz del Creador. ¿Sí? Este nombre sagrado, para finalizar, ¿sí? es algo que no mencionan los judíos, porque yo me he puesto a reflexionar, porque me han preguntado por qué ha peleado la gente acerca de, es que su nombre de Dios es Jehová, porque la Biblia dice no, eso no, es tu traducción la que dice eso y está equivocado. ¿Por qué digo esto? Yud-Heh-Vah-Heh es el tetragramatón, es la manifestación del nombre del Creador, pero no se puede mencionar este nombre, y esto nos lo enseñan los judíos, ¿sí? Porque es como querer rebajar la esencia divina a un lenguaje profano. Recuerde que nuestro lenguaje viene de una confusión llamada Babel, y si de esa confusión llamada Babel viene mi idioma no está capacitado para mencionar el nombre sagrado. Por eso le llamamos Hashem, el tetragramatón, o simplemente Yud-Heh-Vah-Heh, las 4 letras hebreas. Pero no tiene una fonética que la gente tenga que utilizar. A esto es a lo que me refiero. Así es de que no hay un nombre que pueda definir la energía, la capacidad y lo majestuoso que es el Creador. Porque es querer rebajar la esencia del Todopoderoso a un lenguaje profano. Con este razonamiento los dejo, pues quedamos a la mitad, pero estaremos emitiendo la segunda parte de este Shidur, que es la pandemia, pero que es la pesa. Que el Eterno les bendiga y les guarde, espero haberme dado a entender.